comenzamos con esta introducción a la dinámica de los ejercicios espirituales. Esa es la intención. Se pretende, en este tiempo que tenemos para esta sesión, apenas presentar lo fundamental para comprender lo que está en juego en los ejercicios espirituales y cómo se articulan internamente. Probablemente la mayoría de los que han decidido tomar este curso ya saben, de hecho, lo que en esta sesión se pretende presentar. Sin embargo, conviene empezar con los pilares fundamentales sobre los cuales los ejercicios espirituales se apoyan. Y esto podrá garantizar que todos tengan los elementos centrales y básicos y comprendan la intencionalidad de los ejercicios espirituales. La primera cosa, ¿de dónde partimos? Vean, es como, yo diría, el fundamento teológico más importante, más central. Dios viene a nosotros. Según la cita de Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios en sí mismo es insondable. Sin embargo, y ahí está la importancia, sin embargo, Dios se nos ha dado y se nos da. Dios es misterio, pero es un misterio que se comunica. ¿Por qué esto es tan fundamental? ¿Por qué es tan fundamental? Por simple y llana razón de que nuestra vida cristiana consiste en que podamos dejar que Dios venga a nosotros. Vean, sería una formulación de lo que es la vida cristiana. Dejar que Dios venga a nosotros. Por ello, cuando los ejercicios espirituales nos hablan de ordenar su vida, quiere decir que se nos quiere ayudar a quitar las trabas que dificultan, frenan o impiden de alguna manera que Dios venga a nosotros y lo acojamos. Esto implica que la venida de Dios a nosotros es una especie de fluir que nos moldea como seres humanos, puesto que esto se hace por medio del ejercicio de nuestra libertad. El peregrino Íñigo de Loyola percibió una cosa fundamental en su experiencia personal. Cuando la persona se quita los impedimentos y trabas para que Dios venga a su vida, entonces todo es percibido como don. Un don continuo de este Dios que viene a nosotros, y precisamente con esta venida de Dios, la persona podría vivir su vida de manera total, en plenitud. Y para poder comprender cómo funciona la dinámica interna de los ejercicios espirituales, tenemos que esforzarnos para presentarla en un lenguaje que resuene con sentido en nuestra época. Por ello, en esta sesión, queremos mostrar, subrayar o poner en evidencia los pilares sobre los que se apoyan los ejercicios espirituales. Y ustedes en otras sesiones del curso tendrán otras herramientas mucho más concretas para cada uno de aquellos pilares que iremos presentando hoy día. Vamos al principio y fundamento. Recordemos la frase con la que comienzan los ejercicios espirituales y declaran su finalidad. Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Eso está en el número 21 de los ejercicios espirituales, comenzando los ejercicios. Para poder ordenar la vida, será necesario saber cuál es el fundamento del que Ignacio habla. Y se nos ofrece una orientación. ¿Cuál es esta orientación? Nos dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pero la formulación es todavía muy impersonal y poco a poco esta formulación impersonal va a ir siendo personalizada, individualizada
hasta que lleguemos no solo al pro nobis por nosotros, sino llegaremos al por mí. Todo esto por mí, que nos acompaña en muchos momentos de los ejercicios espirituales. Se trata de algo personal. Es a mí que concierne la venida de Dios. Es por mí que Dios viene. Ahí está el punto. Es por mí que Dios viene. Y los ejercicios espirituales nos colocan delante de la persona que se experimenta como criatura de Dios, pero que es una criatura libre, responsable y consciente. Por ello, de manera sintética se puede decir que el fundamento, escuchen bien esto, se puede decir que el fundamento es precisamente lo que yo soy, no por mí mismo, sino por don y gracia de Dios. Soy yo reconociéndome como criatura. Ese es el fundamento. Por ello, debe quedar claro que exactamente por eso todo lo que hace que esquivemos nuestra humanidad, todo lo que hace que esquivemos nuestra condición humana, no podrá presentarse como fundamento de nuestra vida. Cualquier intento de poner el fundamento fuera de sí mismo, que soy por don y gracia, nos separaría del fundamento. Por lo tanto, debe entenderse que el fundamento no está fuera de nosotros mismos. Eso es importante, el fundamento no está fuera de nosotros mismos. Así evitamos desde el inicio el malentendido de decir que Dios es el fundamento en el sentido que existe en el texto ignaciano. No, es otro el sentido que acabo de decirles. Obviamente, mi constitución como ser humano, por don y gracia, aquello que soy, no es algo que ya está dado para siempre y sin cambio, sino es algo totalmente dinámico. Me voy haciendo en cada elección que hago, en cada decisión tomada, en cada paso caminado, a pesar de que mis pasos no siempre sean los más oportunos y convenientes. Con todo, se puede decir que a cada paso y a cada elección que quedan asumidos por aquel ante el cual me reconozco como criatura. Cada paso quedan asumidos, cada paso que doy queda asumido por aquel ante el cual yo me reconozco como criatura. Bueno, en síntesis, a través de la búsqueda de nuestro fundamento, buscando lo que somos, paradójicamente nos acercamos cada vez más a aquel que viene a mí sin cesar. Cuando buscamos nuestro fundamento, nos acercamos, paradójicamente, a aquel que viene a mí sin cesar, que viene a nosotros sin cesar. Mi búsqueda personal se encuentra con la venida de aquel que viene. Mi búsqueda personal se encuentra con la venida de Dios. Veamos la interrelación entre Dios y su criatura. Todavía estamos en el principio y fundamento. Más allá de admitir que hay una diferencia entre Dios y su criatura, hoy es imperativo caer en la cuenta de que todo está interconectado en la red de la vida. Todo está interconectado en la red de la vida. Es una cita de Francisco en la Laudato Si. Todo está interconectado en la red de la vida. Todo confluye en un núcleo común de todas las cosas y a su vez está conectado con el misterio profundo del mundo. Dios es el misterio del mundo. Dios todo en todo. ¿Se acuerdan aquella cita famosa de la Primera Corintios, capítulo 15, versículo 28? Dios todo en todo, tal como nos recuerda Pablo. Dios es misterio del mundo. En los ejercicios espirituales, especialmente en la contemplación para alcanzar amor, al final de los ejercicios, pero no únicamente en esta contemplación, encontramos presente esa convicción tan contemporánea a nosotros, la interconexión de todo. Aunque en la contemplación para alcanzar amor se diga que el amor consiste en comunicación de las dos partes, en el ejercicio 231, lo cual evidencia una dualidad, lo que sigue en el texto ignaciano es precisamente el intercambio entre el amante y el amado.
hasta el punto que sin confusión ni separación, todo confluye en la unidad. Dios habita todas las cosas, como en una conexión honda y fundamental a nivel mismo del ser de todas las cosas con Dios mismo. El texto ignaciano dice que Dios está en las plantas vegetando, Dios está en las plantas vegetando, en los animales sensando, es decir, haciendo sentir, en los hombres dando a entender. Esto está en el ejercicio 235. Se trata de una conexión ontológica fundamental que conecta todo con Dios, en lo más profundo del ser. Por eso es una conexión fundamental, ontológica. Y en las constituciones de los jesuitas, se encuentra una formulación que resume bien la espiritualidad ignaciana y se compagina con lo que estamos tratando ahora. Se dice lo siguiente en las constituciones de los jesuitas, muy nutrida de los ejercicios espirituales, ¿no? ¿Qué se dice en las constituciones? En el número 288. Ver a todas las cosas en Dios y Dios en todas las cosas. Ver a todas las cosas en Dios y Dios en todas las cosas. Bueno, ahí es como la confirmación de esa interconexión de todo. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo ordenar su vida? Teniendo el fundamento claro que debemos entender, ¿qué es lo que debemos entender por ordenar su vida? Estamos, de hecho, invitados a ser conscientes de lo que soy, es decir, criatura, don y gracia al mismo tiempo, y en consecuencia elegir y alcanzar lo que realmente soy, la tarea de recibir el don. La tarea de recibir el don. Vean que el don no llega simplemente, sino que el don tiene que ser acogido. Hay una tarea para recibir el don. Pero la condición sine qua non es mantenerse conectado con el mundo en el que me realizo. Por ello, las cosas no son excluidas. Y como se nos dice, y las otras cosas sobre el haz de la tierra, nos dice el texto ignaciano del Principio y Fundamento. No podemos salir del mundo. Tenemos que hacer todo aquello manteniéndonos conectados con el mundo en el que nosotros nos realizamos. En síntesis, no podemos ser fuera del mundo en el cual podemos tomar conciencia de lo que somos. No necesitamos un mundo de ensoñación. El fundamento, como lo dijimos antes, es precisamente lo que yo soy en este mundo. Lo que soy no por mí mismo, sino por don y gracia de Dios. Soy yo aquí y ahora reconociéndome como criatura. Y el sentido de la indiferencia ignaciana, se resume en lo paradójico que es vivir con un real interés por todo y simultáneamente ejerciendo la libertad a todo pulmón. Cuando todo me interesa y al mismo tiempo todo me es igual, la indiferencia está al final del principio y fundamento, comenzando los ejercicios espirituales. Pero es lo que debe ir brotando naturalmente a lo largo de los ejercicios espirituales. Verificar la indiferencia en algunos momentos de los ejercicios espirituales es un buen test del recorrido que se va haciendo. Y finalmente, será el modo de vida del que sale de los ejercicios espirituales. Vamos a la primera semana. Después de reconocer el fundamento de la vida que queremos ordenar, comienza una dinámica de inmersión en las profundidades del ser humano. Tocamos el fondo de nuestra alma y el abismo misterioso del mal en la primera semana. Y más allá del esquema ignaciano que transpira características que vienen de la teología del medioevo, obviamente hoy día inaceptable, ¿no?
Los ejercicios invitan a recorrer los pecados de los ángeles en el número 50, el de Adán y Eva en el número 51, y los pecados colectivos y personales en los siguientes números. Y asimismo, se invita a meditar el castigo del infierno. Bueno, eso responde a una teología muy particular que hoy día es problemática, que ciertamente no es posible seguir en el mismo sentido de la proposición que está en el librito de los ejercicios, ¿no? No obstante, la imposibilidad de proponer literalmente estas meditaciones y contemplaciones que pueden inducir a una culpabilidad malsana, sería el peligro, ¿no? Simultáneamente, se nos propone en ellas la experiencia del mal, el mal sufrido como el mal generado o provocado. Sabemos que en los ejercicios espirituales es fundamental que el que hace los ejercicios espirituales, el ejercitante, descienda a lo más profundo de su interioridad. Ahí está el punto, descender a lo más profundo de su interioridad y desde lo más hondo que tiene uno mismo pueda contemplar el mundo tal cual se nos aparece. De modo que podamos dejarnos afectar e impactar hasta el punto de conmocionarnos por el choque que nos produce el mal, para que ulteriormente sea integrado en el mero centro de la experiencia del amor de Dios que debe hacer el ejercitante, el que hace los ejercicios. Les repito esto. De modo que podamos dejarnos afectar e impactar hasta el punto de conmocionarnos por el choque que nos produce el mal, para que ulteriormente sea integrado en el centro mismo de la experiencia del amor de Dios que debe hacer el ejercitante. ¿De qué se trata? Como ustedes pueden ver en sus pantallas, es el Mysterium Iniquitatis, ¿no? Es el misterio de la iniquidad, del mal, ¿no? Y aquí Ignacio quiere que antes de abocarse al mal personal, antes de que entremos a ver el mal personal, meditemos el problema del mal en sí. Ese precisamente es el sentido de la meditación sobre el pecado de los ángeles en el número 50 y la meditación de Adán y Eva en el número 51. Sin embargo, no se trata de producir una respuesta que anule el misterio. Al contrario, más bien es una propuesta para integrarlo en el modo de concebir este mundo tal como lo recibimos. Pasamos por una experiencia subjetiva del mal en el mundo. De esa experiencia subjetiva, de la que simplemente no podríamos escapar si nos tomamos en serio el misterio del mal. A pesar de que comencemos los ejercicios espirituales con consolación y habiendo percibido nuestro fundamento y deseando mantenerlo, tendremos que hacer cara al misterio del mal. Necesariamente tenemos que hacerle cara al misterio del mal. No podemos evadirnos, no lo podemos evadir. De lo contrario, los ejercicios espirituales estarían puestos ante el riesgo del fracaso. Ahí es un punto fundamental, un pilar fundamental. Debemos pasar por ahí. Y en el ámbito más personal, en la primera semana, se subraya que el uso de la libertad es mucho más importante que acertar en una decisión. Vean, esto es importante, que el uso de la libertad es mucho más importante que acertar en una decisión, ¿no? Tomar la buena decisión. Lo importante es la libertad ejercida. La libertad ejercida es fundamental y además es parte de nuestro ser. El acertar en una decisión es secundario. Sabemos que a Dios le interesa mucho más el ejercicio de la libertad que la posibilidad de errar. Y por ello, sería peor no elegir, no decidir para garantizar no equivocarse. Eso sería no comprender lo que le importa más a Dios. En síntesis, los ejercicios espirituales nos conducen desde el inicio
a confiar en la realidad y a experimentarla como buena y a ser capaces de encontrar a Dios en ella. La primera semana nos enseña a buscar a Dios en el reverso de la trama. Nos enseña a buscar a Dios en la historia del dolor y del sufrimiento. Nos enseña a buscar a Dios en la vida de los perdedores y en la vida de los sufridores. Traduciendo en un lenguaje contemporáneo, el segundo preámbulo del quinto ejercicio, ejercicios espirituales número 65, nos dice demandar lo que quiero. Será aquí integrar la experiencia del mal en el misterio del amor de Dios. ¿Vean? Eso traduciendo lo que se dice en el número 65, demandar lo que quiero, ¿cómo lo traducimos? Aquí se trata de integrar la experiencia del mal en el misterio del amor de Dios. Esa es la tarea de la primera semana. Lo repito, integrar la experiencia del mal en el misterio del amor de Dios. Esa es la tarea que nos toca a lo largo de toda la primera semana. En el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos ayuda a levantarnos, a ganar conciencia de aquello que deseamos profundamente. Dios nos lanza a que demos un salto sin posibilidad de regreso. Nos lleva a descubrir tantos bienes recibidos en el ejercicio 233, tantas capacidades, numerosos dones y recursos que hemos dejado inactivos en medio de las posibilidades que siempre nos han acompañado. El Señor nos conduce a caer en la cuenta de que lejos de estar solos en la tierra, estamos acompañados de gente que ayuda y a la que también nosotros ayudamos en algunas ocasiones a salir de los atolladeros. Esos que nos ayudan y a los que ayudamos son nuestros hermanos y hermanas. Y por esa vía tomamos conciencia de que somos comunidad, Y ante el mal personal que experimentamos en nuestra piel, los ejercicios espirituales nos ponen ante el crucificado, en el número 53. Jesús asumió el mal. Por ello podemos decir sin ambajes que Dios lo asume también hoy y lo asumirá también mañana. Dios está, escuchen bien esta formulación, Dios está, perdón, Dios está dentro del mal. Dios está dentro del mal. Él sabe que el mal es la rendija a través de la cual se filtra la luz de su espíritu y la vida nace. Él sabe que el mal es la rendija a través de la cual se filtra la luz de su espíritu y la vida nace. Ahí aparece con su obscuridad radiante la cruz y la resurrección. El misterio de la Pascua que nos recuerda que ante la vida entregada de Jesús, Dios le otorga la vida para siempre. Sabemos que en la primera semana no interesa tanto encontrar los pecados de cada uno, sino más bien llegar a tener conciencia de pecado. Eso es lo fundamental. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, que las ciencias psicológicas nos muestran que la psique es el lugar donde se concentran los bloqueos, la culpabilidad, las pulsiones reprimidas, etc. Por ello, se trata de ayudar a que aflore lo que haya podido estar reprimido, escondido o sin resolver, acogiendo lo que vaya apareciendo sin muchos juicios de valor. Podemos hacer el puente con el misterio de la relación de la criatura con su Creador y Señor, tal como aparece en las anotaciones de los ejercicios espirituales en el número 15. Y es con lo que comenzábamos
esta sesión recordando que al final de cuentas el fundamento de los ejercicios es saber que Dios se comunica con su criatura, ¿no? Que hay una relación personal de Dios con nosotros, ¿no? Y la conciencia del pecado es ya una meta fundamental para seguir avanzando. Tener conciencia de pecado no nos separa, sino más bien nos une a Dios. Por ello es importante que el ejercitante se imagine frente a Jesús puesto en la cruz. La cruz, que es la expresión suprema del amor y del perdón, exactamente como aparece en el coloquio del primer ejercicio, en el número 53. Sabemos que el pecado, ciertamente, el pecado no daña propiamente a Dios, aunque ciertamente el pecado le afecta. Pero nosotros mismos, por el pecado, somos dañados. Dios, en su amor, lo asume y salva. Y antes que pedir perdón, se nos propone dar gracias. Ahí queda claro que cuanto mayor es el pecado, mayor es el agradecimiento. Entremos a la segunda semana. En esta semana se concentra, la segunda, se concentra en la contemplación e identificación con el camino seguido por Jesús, hasta el don incondicional de sí mismo. Esto es mi vida entregada por ustedes. Se trata de llegar a escuchar cómo Jesús nos invita. Hagan lo mismo que yo he hecho. Se trata de eso, hagan lo mismo que yo he hecho. Y aquí está la clave fundamental de la segunda semana. El único camino para la salvación es ir hacia el prójimo, o en términos de los ejercicios, salvar el ánima. ¿Cuál es el único camino? Es la salida de sí hacia el otro, ir hacia el prójimo. Esta es una constante que siempre permanece y que está más allá del mismo cristianismo, pues es una constante en otras tradiciones religiosas inclusive, ¿no? Es el modo como el Espíritu de Jesús está trabajando en cada ser humano. El Espíritu que nos hace salir de nosotros mismos. Y lo sorprendente, y eso sorprende a muchos que piensan que las cosas importantes tendrían que ser más complicadas, ¿no? Ciertamente no, porque se equivocan. No se trata de un llamamiento a un estado, ni a una forma extraña de vida, sino que es el camino que nos enseña nuestro Señor y Dios, y que vale para todos los que estamos en el camino de la vida. Sabemos que todos, al final, podrán liberarse del egocentrismo. No importa que algunos tengamos más extravíos que otros. Lo importante será haber al final comprendido que la salvación está en la salida de nosotros mismos para vivir en la gratuidad de la existencia. Esa es la vida en la que el Dios que viene a nosotros nos encuentra haciendo camino. Al inicio de la segunda semana se propone la contemplación del Rey Eternal. Y los ejercicios nos fuerzan a salir del letargo. Esa es la dinámica, vean. Los ejercicios nos fuerzan a salir del letargo en el que podemos estar en nuestra vida con esta contemplación, meditación, el llamamiento del Rey Eternal. Esta contemplación, meditación es apenas el primer paso a dar en todo lo que viene. Es apenas el primer paso a dar la vida. Nos propone tomar parte de la construcción de la historia con una colaboración amorosa para ser colaboradores de la misión de Cristo. Ser colaboradores de la misión de Cristo consiste en eso. Y se supone que el que hace los ejercicios espirituales es preciso que deje en el que le llama el proyecto del reino humano que venía deseando construir
con todo su corazón desde hace mucho tiempo. Aquí se trata de cambiar de proyecto. Ese proyecto humano que podía soñar de inicio y que sin duda podía ser legítimo, va a ser reemplazado por el proyecto que se le va a ofrecer desde el Rey Eternal, desde el Señor Jesús. Entonces va a ser preciso dejar su proyecto por el proyecto del Señor. Entonces no es nada fácil dejar un proyecto y asumir otro, porque al final de cuentas, hacer aquello duele hasta el tuétano. El proyecto del Señor que llama es mayor que el nuestro y nos sobrepasa. El Señor sabe bien lo que duele y paradójicamente y simultáneamente es lo que nos consuela. Dejar nuestros planes desde aquel que nos está llamando, que es el Señor, dejar nuestros planes, pero no por cualquier cosa, sino dejar nuestros planes desde aquel que nos está llamando para fiarse de algo mayor. Dejar nuestros planes para fiarse de algo mayor es fiarse en el plan de nuestro Señor y Dios. Y esto es lo que Jesús comprende y nos cuenta en las parábolas como en el reinado de Dios, como para el reinado de Dios, ¿no? Pero nunca sabemos a ciencia cierta lo que realmente supone hasta que comenzamos a andar. No hemos medido todo hasta que no comencemos a andar. Pero la diferencia comienza a percibirse cuando caemos en la cuenta que no caminamos solos, que estamos en la compañía de Jesús. Esa es la experiencia misma del peregrino de Loyola, que comprende que el camino siempre fue Jesús. Caminar con Jesús supone ir a donde Él, hasta llegar al final del camino. En los ejercicios espirituales, en el número 98, se nos ofrece la conocida oblación de mayor estima y momento. Y aquí, en este punto, el ejercitante pasa por una comprobación de lo que ha ido sintiendo y experimentando hasta ese momento. Es un punto clave. Ciertamente, esta oblación sorprende que esté prácticamente situada al inicio de la segunda semana de los ejercicios espirituales y es difícil de comprender la intencionalidad y la explicación para ello, ¿no? Y la explicación que solía darse de que se trataba de poner en evidencia el famoso agere contra, mencionado en las anotaciones en el número 16, es decir, el hacer contra lo que nosotros quisiéramos, hacer justamente lo contrario, ¿no? Para poder vencer, el famoso agere contra, es decir, el haciendo contra su propia sensualidad, que aparece en el número 97 de los ejercicios, justo antes de la oblación, ¿no? Ese agere contra, hacer contra, significa que se hace justamente lo contrario de lo que estamos tentados para poder vencer a la tentación. No obstante, resulta mucho más verosímil que lo que busca Ignacio no es tanto lo anterior. Lo que busca Ignacio es sobre todo provocar una especie de liberación del miedo. Lo que busca Ignacio es provocar una liberación del miedo, de modo que allane el camino para no distorsionar la relación con Jesús y abocarse así a la dinámica del reinado de Dios. El miedo y el temor pueden paralizar a muchos ejercitantes. Ahí está el problema, que el miedo y el temor pueden paralizar a muchos ejercitantes. Y eso suele acontecer con una cierta frecuencia. Pero si se ha pasado por esta oblación de manera auténtica, el camino se suele despejar. Pero es fundamental que el que hace los ejercicios tenga conciencia de sus miedos y haga una oblación de carácter personal que lo ponga frente a los miedos con nombre y apellido, ¿no? Y que lo ponga todo aquello, ¿no? Frente a los miedos y que les dé nombre y apellido. Y esto puede ser muy difícil, pero si se hace bien, el ejercitante podrá salir airoso
y con el camino completamente despejado. Este pilar de los ejercicios espirituales hay que trabajarlo mucho. Es fundamental, ¿no? Porque es como condición para poder continuar bien. Jesús a quien seguimos. A continuación, en la segunda semana de los ejercicios, gira en torno a la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, así como dice Ignacio en el 261 de los ejercicios, ¿no? Los misterios de la vida de Jesús, los misterios de la vida de Cristo. Pero sabemos que la contemplación y sus frutos dependen del modo de entender la vida de Jesús. También depende del modo personal de cómo se responde a la pregunta de quién es Jesús cuya vida se está contemplando. Depende del modo personal de cómo se responde a la pregunta de quién es Jesús cuya vida se está contemplando. Esto quiere decir que nosotros deseamos ser movidos por el Espíritu de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Ser movidos por el Espíritu de Jesús, ser movidos por su manera de ser, por su talante, por sus valores, sus preferencias. Esto es lo que se dice ir adquiriendo paulatinamente, con esta expresión, ir adquiriendo paulatinamente un conocimiento interno, un conocimiento interno de Jesús. Ese conocimiento está más en el ámbito de la experiencia, aunque el ámbito de la razón también está presente. Pero en la dinámica ignaciana de los ejercicios espirituales, ese ámbito es secundario. El conocimiento interno sobrepasa el entendimiento y tocamos el ámbito del sentido. En la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, nos encontramos a Jesús en su verdadera humanidad, cuando percibimos que Él atraviesa todas las fases de lo humano, compartiendo todas las facetas de la condición humana. Y poco a poco, en la segunda semana, pero también en la tercera y en la cuarta semana de los ejercicios espirituales, el ejercitante hará el proceso de descubrir en la condición humana de Jesús su verdadera divinidad. En la condición humana de Jesús, descubrir su divinidad. Es decir, gradualmente, poco a poco, el ejercitante irá descubriendo experiencialmente que el hombre de Nazaret es el Cristo. Se reconocerá internamente que Jesús es el ungido por el Espíritu. Exactamente como lo hemos dicho antes, este reconocimiento interno, conocimiento interno, significa que nosotros deseamos ser movidos por el Espíritu de Jesús, deseamos ser movidos por su manera de ser, por su talante, sus valores, sus preferencias, etc. En la medida en que el ejercitante acepta ir confrontando su propia vida y libertad con la de Jesús. Solo en la medida en que el ejercitante, y ahí eso es clave, solo en la medida en que el ejercitante acepta confrontar su propia vida y libertad con la de Jesús. Entonces, ahí la experiencia de los ejercicios se va gestando. Ahí comienza la experiencia de los ejercicios espirituales a realmente entrar, ¿no? A realmente entrar y progresar con todo lo que ya se ha hecho antes. Durante esa segunda semana es importante hacer memoria de Jesús. Yo le llamo la memoria Jesús, ¿no? La memoria de Jesús. Si pensamos en la experiencia de la memoria, es decir, el recuerdo de los discípulos sobre Jesús, esta era sin duda marcada por una consolación profunda. En esa memoria de Jesús, ellos revivían lo que experimentaron en su compañía, en la proximidad de amigos. En el corazón de esa experiencia, los discípulos pasaban de Jesús a Dios, o dicho de otro modo, en Jesús Dios se hace transparente.
Escuchen bien esto. En Jesús, Dios se hace transparente, poniendo en evidencia que Jesús es la revelación misma de Dios. Eso es lo que en las contemplaciones de los misterios de la vida de Cristo sucede. En ellos, esos misterios contemplados, Dios se hace transparente a los ejercitantes. En la contemplación de esos misterios de la vida de Cristo, Dios se hace transparente a los ejercitantes. Y esa experiencia será la que marque la espiritualidad cuando al final del camino de los ejercicios espirituales, cuando en todo Dios se haga transparente. Un Dios todo en todo. Cuando al final, pues, no solamente la contemplación de los misterios de la vida de Cristo sea el lugar donde Dios se hace transparente, sino al final de los ejercicios espirituales, en la contemplación para alcanzar amor, la transparencia de Dios estará en todas las cosas. En la segunda semana de los ejercicios espirituales hay una petición que se repite hasta el cansancio, ¿no? Y nos dice pedir el conocimiento interno de Jesús nuestro Señor, demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. El número 104 de los ejercicios espirituales. Demandar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Este conocimiento interno, pasa por el descubrimiento de lo humano en Jesús, con todo lo que ello implica, cómo actúa, cómo habla, cuál es su personalidad, cuáles son sus gestos, etc. Todo ello lo encontramos en las lecturas evangélicas que son propuestas en la contemplación de los misterios de Cristo. Y tiene que quedar claro el talante de la lectura de los textos evangélicos no puede estar tamizada por un espíritu exegético. No nos interesa la exégesis en los ejercicios. Eso no interesa para nada en los ejercicios espirituales. Esos textos son simplemente para el ejercitante la vía de acceso al misterio que está más allá de donde puede llegar una lectura exegética y hermenéutica. De hecho, en la segunda semana, más allá de la contemplación de la encarnación, se irá descubriendo en el resto de los misterios de la vida de Cristo el modo como Jesús se ha hecho carne, el modo como Dios ha plantado su tienda en medio de nosotros. Por tanto, la contemplación de la encarnación no se reduce a una sola contemplación, sino que está presente a lo largo del itinerario de los ejercicios espirituales. Sin embargo, en el ejercicio de la contemplación de la encarnación, en el número 101 y 109 a 109 de los ejercicios, más allá de la contemplación en sí misma, encontramos un modo de aproximarnos a la encarnación de Jesús que se quedará como paradigma constante a lo largo de los ejercicios y que podemos echar mano en muchos momentos cuando estemos contemplando. La conocida, aquí hago referencia, es una forma de oración de los ejercicios, ¿no? La conocida aplicación de sentidos. Es decir, bajo el modelo que nos da en la contemplación de la encarnación, del nacimiento, se nos propone la aplicación de sentidos. Es decir, hacer que nuestros 5 sentidos, el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista, intervengan para acercarnos al misterio. Con ellos, contemplamos la encarnación de Dios desde nuestra propia carne. Contemplar la encarnación de Dios desde nuestra propia carne. Entiéndase bien. Contemplar la humanidad de Jesús, su encarnación, desde nuestra propia condición humana, desde nuestra carne, ¿no? Encontramos en esa contemplación, de esa manera hecha, una puerta de acceso al misterio en el corazón mismo de nuestra condición humana y entramos en él. Y de hecho, en el coloquio de la contemplación de la encarnación, se nos dice que debemos pedir según que en sí sintiere para más seguir e imitar a nuestro Señor
así nuevamente encarnado, en el número 109. Queda claro que la encarnación continuará siendo contemplada en el itinerario que tiene delante el ejercitante, ¿no? La encarnación no se acaba en esa meditación. La contemplación de la encarnación no está reducida a ese ejercicio, sino que la encarnación, en el fondo, continuará siendo contemplada en el resto de los misterios de la vida de Cristo. Las dos banderas, eso está en el ejercicio 136, 147, es otro de los pilares de los ejercicios espirituales. Y la finalidad de la meditación de dos banderas es ponernos delante de nuestra realidad existencial, ante nuestra vida. Esa es la finalidad. ¿Cuál ha de ser la actitud ante nuestra vida? ¿Cuál ha de ser la actitud ante nuestra vida? La actitud ante nuestra vida, se nos propone, es discernir. Esa tiene que ser la actitud ante nuestra vida, discernir. Siempre discernir para que no nos engañemos a nosotros mismos ni nos dejemos engañar. El único modo de poder romper con el círculo de nuestro egocentrismo supone aplicarse en una tarea difícil y dolorosa. Quebrar ese círculo egocéntrico no acontece sin esfuerzo de nuestra parte, sin una decisión. Eso no puede acontecer sin una decisión. Pero para ello necesitamos distinguir, necesitamos discernir cuál es el camino que nos lleva a la realización de nuestro ser, a nuestra verdadera humanización. En el corazón de esta meditación está la petición de llegar a tener conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para limitar. Ejercicio 139. Se trata de tener claridad para distinguir entre el camino que conduce a la verdadera humanización y los desvíos y derivas que nos conducen a la deshumanización. Es importante para el ejercitante tener claro que no estamos exentos de vivir en las derivas de la existencia y que somos vulnerables ante los engaños en nuestra vida. Y pensar que los engaños están lejos de nuestra vida o que difícilmente podemos ser tocados por ellos sería el primer error. Todos estamos susceptibles de ser engañados, ¿no? Y la táctica del engaño es muy clara. Se nos instila el deseo de poseer. Luego se nos pone el deseo del prestigio y finalmente del poder. Eso lleva al egocentrismo y a la autosuficiencia. Ni nuestros semejantes ni Dios cuentan. Nos situamos en la ambigüedad del mundo y de sus valores. Por ello es necesario entrar en una dinámica de desvelamiento de los engaños del mundo y las argucias de su propaganda. Es imperativo poder responder personalmente en cada uno de nosotros dónde se sitúa la tentación del tener, ¿no? Eso es una respuesta personal, es imperativo por eso, responder personalmente en cada uno de nosotros dónde se sitúa la tentación del tener, de la fama, del prestigio, del poder. Cada ejercitante es invitado a responder sin tapujos y al mismo tiempo responder si nos dejamos tocar en lo más hondo de nuestro ser por el espíritu de la gratuidad y de la donación. Son ambas cosas, ¿no? Donde nos toca la tentación del tener, la fama y el prestigio y el poder, y al mismo tiempo, si nosotros podemos experimentar que somos tocados también en lo más hondo de nuestro ser por el espíritu de la gratuidad y de la donación. Sentimos y creemos de verdad en la fuerza del no poder, o aquello que nos dice la 2 Corintios capítulo 12, 9, la fuerza en la debilidad, dinamis en astheneia, la fuerza en la debilidad. ¿No? ¿Creemos en eso? ¿Nos toca?
Cuando nada tenemos de verdad es cuando todo lo poseemos. Esa es la constatación. Cuando nada tenemos de verdad es cuando todo lo poseemos. El Espíritu del Señor está activo y trabajando discretamente y sorprendentemente en nuestra vida. Pero ese trabajo del Señor, paradójicamente, puede ser percibido en el corazón de nuestra ambigüedad, en el reverso de la trama de nuestras vidas. Dios está trabajando no solamente en lo bonito y en lo excelente de nuestra vida, sino que Dios está trabajando también en la ambigüedad de nuestras vidas, en el reverso de la trama de nuestras vidas. El modo de convocar que tiene el Señor es opuesto al modo como entra el engaño en nuestras vidas. El Señor, en vez de entramparnos, quiere que seamos libres. En vez de condicionarnos, quiere liberarnos. Por ello, el Señor nos propone pobreza en lugar de riqueza, menosprecio en lugar de prestigio, humildad en lugar de soberbia. Y aquí, esta meditación de las dos banderas en los ejercicios espirituales tienen el lugar, podríamos decir, el lugar de las bienaventuranzas del monte. Y comienza, de hecho, así la meditación de las banderas, ¿no? En un lugar humilde, hermoso y gracioso. Bueno, son las 8. Yo me detengo aquí para dar un espacio antes de ir a la segunda parte. Hemos avanzado bien, entonces la segunda parte habrá un poco más de tiempo para alguna pregunta, quizás alguna conversación. Entonces yo me detengo y tenemos unos minutos de intercambio, 10 minutos. O los binarios, que también se conoce originalmente, ¿no? Las 3 clases de hombres, en el número 149 a 156. Esta meditación de las 3 clases de hombres o binarios quiere evitar, esta meditación quiere evitar que caigamos en una entrega fácil y superficial. O sea, es como un momento para revisar cómo ha sido nuestra entrega en esa segunda semana y la tentación de, bueno, vamos a volver. Es decir, quiere evitar que caigamos en una entrega fácil y superficial. En el camino de la elección, Ignacio quiere conducirnos hacia un sí incondicional a Dios. Por ello, se nos propone la parábola de los 3 hombres que han recibido una herencia y que quieren quedar en paz con Dios y al mismo tiempo poder usufructuar del dinero que han recibido. Entonces, la primera clase de hombre quiere quedarse en paz con Dios, pero continúa atado al dinero y no tiene problema de disfrutar. La segunda clase de hombre ora para que la voluntad de Dios sea que pueda usufructuar de la herencia. En el fondo, trata de condicionar a Dios para quedarse con lo que desea. Y la tercera clase de hombre llega a la indiferencia entre poseer y no poseer. Ahí conectamos con el principio y fundamento, lo de la indiferencia que ya sabía, ¿no? Entonces, la tercera clase de hombre llega a la indiferencia entre poseer y no poseer y quiere lo que más le ayude a la realización personal. Lo que más le ayude. Ahí está la conexión con la indiferencia, ¿no? No es quedarse así, sino lo que más ayude a la realización personal. Bueno. Sí, ahora sí. La clave, entonces, en este ejercicio está en tener presente que las renuncias solo pueden ser puestas en la perspectiva de las bienaventuranzas. Ahí está como la clave. Solamente se puede hacer las renuncias auténticas cuando y solo cuando se las pone en la perspectiva de las bienaventuranzas, ¿no? Del sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, ¿no? De lo contrario, si no se pone en esa perspectiva, sería apenas una ascética sin evangelio. Una ascética sin evangelio, ¿no? A esta meditación
de las tres clases de hombres o binarios, le siguen todavía pues la contemplación de algunos textos de la vida ministerial de Jesús. No se termina aquí, sino que nos propone continuar con unas meditaciones de la vida de Jesús. Y en esas contemplaciones están puestas previamente a la llamada elección, ¿no? Y la razón de ello es muy simple. Necesitamos todavía volver al Evangelio y sentir lo que sintió Jesús, experimentar el mismo espíritu que experimentó Jesús antes de llegar a la elección, ¿no? Entonces están los binarios, ¿no? Las tres clases de hombres, y todavía no llegamos a la elección, sino que Ignacio nos propone todavía volver a la vida de Jesús. ¿Sí? Volver a la vida de Jesús, porque hay la necesidad de volver al Evangelio y sentir lo que sintió Jesús. Y solamente después podemos ir aproximándonos a la elección. Pero inmediatamente, justo y antes de la elección, nos propone otra meditación Ignacio, antes de llegar a la elección, ¿no? Está como haciendo esas paradas de verificación antes de llegar a la elección. Y aparecen las tres maneras de humildad en los ejercicios 165 a 167. Y justo antes de la elección, los ejercicios nos proponen la meditación de las tres maneras de humildad. Y esta meditación pues tiene la finalidad de dejar al Dios que viene a nosotros encuentre un acceso en nosotros. Yo les repito, tiene la finalidad de dejar al Dios que viene a nosotros encontrar un acceso en nosotros. Se trata de comenzar a acoger y recibir la gracia. Comenzar a acoger y a recibir la gracia. Y para ello es necesario el abajamiento, que no es apenas producto de nuestros esfuerzos, sino del amor que nos lleva a identificarnos con Cristo en la lógica de la donación total de nuestra vida. Ahí está la clave también. Y bueno, y una vez que se ha hecho esa meditación de las tres maneras de humildad, finalmente llega el punto alto, diría, de esta segunda semana, y que es el punto alto de los ejercicios también, ¿no? Porque lo demás va a ser como ir confirmando. Llega el punto alto de la elección. Y la elección es el punto, yo diría, central de los ejercicios en los que el ejercitante entrega su vida a Dios. Es el punto central en el que el ejercitante va finalmente a entregar su vida a Dios. Es una decisión que ya no tiene vuelta, una decisión sin retorno. El ejercitante hace un acto de confianza total. Y es importante aclarar que si bien la elección tiene que ver con la elección de estado de vida, ¿no? Casado, vida religiosa, etcétera, en realidad eso no es lo central. Eso no es lo central. El corazón de la elección es la decisión, es decir, la elección por Dios. Eso es lo que interesa. No es la elección de estado. Si me caso o no me caso, si me hago curita o monjito o monjita o lo que sea, ¿no? Sino que el corazón de la elección es la decisión por Dios. Esa es la elección o la decisión por Dios. Y esto supone comenzar a vivir desde ese punto enfocado a la búsqueda de la voluntad de Dios. Si me he decidido por Dios, entonces yo comienzo a vivir desde ese punto enfocado a la búsqueda de la voluntad de Dios. Y se trata entonces de la elección de decantarse en Dios. La elección de decantarse en Dios. Cuando vaciamos el vino en una copa, ¿no? Estamos decantando, estamos sirviendo, pasando de un recipiente al otro, ¿no? En la lógica de la donación total, es la elección de decantarse en Dios. Bueno, entonces, decantar la vida en Dios supone
tomar conciencia de nuestro lugar vital y que vamos haciéndonos cuando, eh, cuando tomamos conciencia de cuál es ese nuestro lugar vital, y que tomamos conciencia que nosotros nos vamos haciendo, estamos haciéndonos, pues no hay nada predeterminado que nos condicione, ¿no? Por eso que nos hacemos, no hay nada predeterminado que nos condicione. Nosotros nos vamos haciendo recibiéndonos como somos enteramente, recibiendo hasta lo más hondo y escondido de nuestro ser y acogiendo todo lo que hemos vivido hasta ese momento. Entonces, la vida, en el fondo, bajo esa formulación, sería como el continuo recibirnos a nosotros mismos. Un continuo recibirnos a nosotros mismos. Y la elección, pues al final, es la decisión de unirse a Dios de manera incondicional. Esa es la elección. Bueno, y con la elección, bueno, se llega al final de la segunda semana. Y ahí entramos a la tercera semana, ¿no? Pero antes tal vez tres cosas más. Antes, en la elección. Una vez hecha la elección, perdón, ahora sí, pasamos a la tercera semana. Una vez hecha la elección, que nos ha conectado con el principio y fundamento de nuestra vida, porque si se dan cuenta, estamos uniendo en la elección y hemos pasado antes en las 3 clases de hombres y en las maneras de humildad, ¿no? Y en las banderas, ha habido una conexión con el principio y fundamento que habíamos visto al inicio, ¿no? Esas principio y fundamento, las banderas, las 3 maneras de humildad y las 3 clases de hombres, están como conectados con el principio y fundamento de nuestra vida, ¿no? Y una vez que hemos hecho la elección, que nos ha conectado con el principio y fundamento de nuestra vida, decantándonos en Dios según el espíritu que conducía a Jesús, ahora hace falta reconocer en todas las situaciones que se nos presenten ese Dios en quien hemos decidido vertir nuestra vida, decantarnos en él, ¿no? Entonces, no podemos imaginar que el Dios de Jesús esté ausente de todos los lugares y situaciones humanas. Dios está sin cesar dando vida, creando, amando, curando, humanizando. Dios nos asume totalmente. Dios asume totalmente lo que nosotros somos. Dios nos asume con nuestra culpa y pecado y se pone en el corazón de nuestra vida y no se excluye de nada. Se pone en el corazón de nuestra vida Dios y no se excluye Dios de nada de nuestra vida. Y desde ese momento de los ejercicios espirituales, caminaremos por la senda opaca que conduce a Jesús hasta el Gólgota. Y desde lo alto de ese monte entraremos en comunión con el sufrimiento que atraviesa como una lanza afilada al mundo todo, ¿no? Y contemplaremos desde la cruz de Jesús al mundo rasgado. Contemplaremos el mismísimo dolor del mundo. Y las contemplaciones de la tercera semana nos proponen hacer inmersión en ese abismo oscuro, sabiendo que entraremos y nos moveremos contemplativamente en algo que nos supera y está más allá de nuestro entendimiento. Entonces, se trata en esta tercera semana de los ejercicios espirituales de aprender a identificarse con el crucificado. Aprender a identificarse con el crucificado. Aprender a morir con Cristo. Se trata de aprender a conmorir con Cristo, a conmorir con Él. Y esta es la forma más honda de la vida con Él, del convivir evangélicamente con los hermanos en nuestra cotidianidad. Identificarse con el crucificado es vivir lo que en la segunda semana se ha llamado el tercer grado de humildad. Contemplar la pasión y muerte de Jesús es anticipar
el sentido de fondo de nuestra vida en el futuro según el Espíritu, en consonancia con nuestra fe en el resucitado, que nos empuja a vivir como el crucificado. En consonancia, nuestra fe en el resucitado nos empuja a vivir como el crucificado. Es decir, contemplar la pasión de Jesús equivale a aprender entre luz y oscuridad, entre vacío y plenitud, entre vocación y tentación, entre ambigüedad y fidelidad, etc., ¿no? Aprender a vivir entre luz y oscuridad, entre vacío y plenitud, entre vocación y tentación, entre ambigüedad y fidelidad. Se trata, en el fondo, simplemente de aprender a vivir al medio de todo aquello, en una situación en la que habremos de retomar nuestra opción fundamental. Y en esta semana, en la tercera, se necesita sentir nuevamente, se necesita sentir que algo le falta a la pasión de Jesús. Se necesita sentir que algo le falta a la pasión de Jesús. Sentir aquí no significa simplemente vibrar por dentro. Sentir también implica inclusive el no sentir, es decir, los momentos de sequedad o de silencio que puedan venir. Pero ese no sentir o esa sequedad o silencio los tenemos que entender como la anticipación de lo que el futuro nos podrá deparar, especialmente en los momentos cuando la divinidad se esconde, como nos dice en el número 196 los ejercicios, ¿no? Los momentos cuando la divinidad se esconde. Y cuando entendamos interiormente que Jesús padece esto por nosotros, ¿no? El ejercicio 197. Cuando descubramos que Jesús padece todo esto por nosotros, ¿no? Entonces, al estar delante de la pasión de Jesús, se trata de intentar que la pasión, esta pasión, nos remita a la pasión de nuestra propia vida. Que la pasión de Jesús nos remita a la pasión de nuestra propia vida. En los dos sentidos posibles de esta palabra. Vivir con pasión del Señor Jesús y en consecuencia vivir la pasión que su seguimiento implica. Vivir con pasión del Señor Jesús y en consecuencia vivir la pasión que su seguimiento implica. O dicho de otra manera, en esta tercera semana se permite, o esta tercera semana permite al ejercitante aprender a vivir pascualmente. La tercera semana es una escuela donde aprendemos a vivir pascualmente. En la tercera semana, entonces, aprendemos de otra parte a reconocer entrañablemente, aprendemos a reconocer entrañablemente con hondura y ternura el dolor de los pobres en quienes transparece la presencia de aquel que en ellos sigue padeciendo. Aprendemos a reconocer entrañablemente, no solamente a saber, lógicamente, sino a reconocer entrañablemente, con hondura y ternura, el dolor de los pobres en quienes, pues, transparece la presencia de aquel que en ellos sigue padeciendo, ¿no? El crucificado. Entonces, es extender ese conocimiento interno de Jesús, extender ese conocimiento interno de Jesús para ese camino hacia el Gólgota, ¿no? Con todos esos aprendizajes que les he mencionado. Bueno, vamos a la cuarta semana. La cuarta semana de los ejercicios espirituales busca que el ejercitante se disponga a confirmar. Esa palabrita confirmar es muy ignaciana, es la palabra ignaciana que se usa, ¿no? Entonces, la cuarta semana de los ejercicios busca que el ejercitante se disponga a confirmar. ¿Sí?
confirmar el sentido que para la vida del ejercitante tiene la presencia que se ha hecho íntima y cercana, instigante e interpelante, afectiva y tierna durante las 3 semanas precedentes. Esta última semana, la cuarta, en realidad no añade ninguna novedad, más bien quiere profundizar la relación instaurada con el que al ejercitante le ha ido hablando. Aquel que le ha ido hablando durante esas 3 semanas, quiere profundizar esa relación. Es decir, es una confirmación de todo lo vivido anteriormente. Entonces, la convivencia con Jesús durante las anteriores semanas, de la primera, la segunda, la tercera, la convivencia con Jesús durante esas semanas consistió a empaparse de su espíritu. Y en esta cuarta semana de los ejercicios es continuar en la misma lógica evangélica de Jesús de Nazaret, que consiste en intuir aquello de entregar la vida hasta el final. Aquí tenemos que intuir y sentir, ¿no?, aquello de entregar la vida hasta el final. Si el grano de trigo no muere, no produce fruto. Ese es el modo humano de expresar la lógica misma de Dios y su espíritu, quienes animan a Jesús y a nosotros a tal forma de vivir. ¿Cuál es esa forma de vivir? Dándose. Durante esta cuarta semana, se trata también de contemplar cómo en la vida de Jesús y en la vida del propio ejercitante ha emergido el Espíritu. Cómo el Espíritu ha emergido en la vida de Jesús y en la vida del ejercitante. Y habiendo hecho esa experiencia y sintiéndose habitado del Espíritu, el ejercitante se dispone a seguir viviendo de tal modo que el Espíritu sea la fuerza contagiosa de su vida para los otros. Además, en esta semana, el recuerdo sentido de la presencia del resucitado en medio de la vida de sus discípulos, esperamos que nos haga creativos. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que no podemos quedarnos en el mero recuerdo del pasado. No podemos quedarnos en el mero recuerdo del pasado, sino que necesitamos imaginar el futuro, necesitamos imaginar nuestro futuro. Y eso quiere decir aprender, eso es lo que quiere decir simplemente. Habrán escuchado la expresión muchas veces. Eso es lo que quiere decir aprender a vivir resucitadamente. Cuando no nos quedamos en el mero recuerdo del pasado, sino somos capaces de imaginar el futuro, somos capaces de imaginar nuestro futuro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Para dirigirnos hacia ese horizonte del futuro, habiendo aprendido o aprendiendo a vivir resucitadamente. Y vivir resucitadamente, pues no significa ignorar los problemas venideros. Decir, bueno, ya todo está bien, entonces yo vivo resucitadamente como ignorando todo lo que pueda ser problemático. No significa ignorar los problemas que van a venir, sino ser capaces de vivir en medio de esos problemas. Ser capaces de vivir en medio de esos problemas. Se trata simplemente, en el fondo, de dejar fluir en los momentos de oración que la imaginación, que ya ha sido pues esa imaginación que durante las anteriores semanas, ¿no?, ha sido ya modelada evangélicamente por Jesús, que la imaginación viva de la utopía de lo que nos ha sido ofrecido, que nuestra imaginación viva de aquello que todavía no está presente, que viva de aquello que se nos ha ofrecido, que se inspire en aquello para poder imaginar aquello que todavía no está, esa utopía que no se ha hecho presente, ¿no? Por lo tanto, en la última semana de los ejercicios espirituales,
se intenta, pues atraer al ejercitante por medio de la contemplación de las apariciones del resucitado, a que su vida sea cauce del paso de Dios, que su vida sea cauce del paso de Dios. Es decir, la contemplación del resucitado deja al ejercitante transformado, cordial y evangélicamente, para que camine en la vida de todos los días con la sensibilidad aguzada para buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Bueno, y aquí este último punto que quería presentarles es la contemplación para alcanzar amor. La cuarta semana ha terminado y los ejercicios no terminan con la cuarta semana, sino con la contemplación para alcanzar amor. No termina en la cuarta semana, sino la contemplación para alcanzar amor, bueno, está en la cuarta, pero al mismo tiempo está más allá de la cuarta. El último ejercicio de los ejercicios espirituales es esa contemplación para alcanzar amor, y se trata de vivir en la presencia del Espíritu de Jesús y que ésta sea el punto de partida de nuestra relación con todo. Se trata de vivir en la presencia del Espíritu de Jesús y que esta presencia sea el punto de partida de nuestra relación con todo. Esta relación con todo solo es perceptible si hacemos de nuestra vida el cauce del Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del amor. De modo que nosotros comprendamos que de todo emana un resplandor radical que solo se ve si se ama. A ver, repito aquello porque tal vez no se entiende muy bien. Cuando somos capaces de darnos cuenta que de todo es todo, ¿no? De todo, emana como un resplandor radical que solo se ve si se ama. Esa es la contemplación para alcanzar amor. La contemplación para alcanzar amor nos conduce a darnos cuenta del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado, aquello de Romanos 5:5, ¿no? Que es eso mismo, ¿no? Darnos cuenta del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Pero hace falta hacerlo concreto y palpable, porque claro, sería fácil decir, bueno, está, pues ya lo sé, ¿no? Hace falta hacerlo concreto y palpable. Hace falta realizarlo. Ahí está el punto. Hace falta realizarlo. Y esto es lo que significa cuando se nos dice en la nota previa de la contemplación para alcanzar amor, que el amor se debe poner más en obras que en palabras. Ejercicio 230. ¿No? El amor se debe poner más en obras que en palabras. ¿No? Entonces, también la segunda nota previa a la contemplación para alcanzar amor, se nos dice que el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si uno tiene ciencia, dará al que no la tiene, si honores, riquezas, y así el otro al otro. Ejercicio 231. Esto quiere decir que hace falta alcanzar un punto en el que no haya ni tuyo ni mío. Ese punto tenemos que alcanzar, en el que no haya ni tuyo ni mío. Y la petición central de la contemplación para alcanzar amor es lo que siempre ha estado saliendo antes, pero según la materia de esta contemplación, ¿no? La petición central de la contemplación para alcanzar amor es conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad.
233 de los ejercicios, ¿no? Conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Es decir, ¿se acuerdan esa canción que dice, eh, amor con amor se paga? ¿No? Aquí no. Amor con amor no se paga, sino que amor con amor es lo gratuito. No se paga, sino que es lo gratuito. Bueno, el ejercitante tiene que sentir y saber que su existencia es un don. Es esto, lo de la contemplación para alcanzar amor. Sentir, no solamente saber, sino sentir y saber que su existencia es un don, por creación, redención y dones particulares, ¿no? Y tiene que saber que la inmanencia radical y substancial de Dios en todas las cosas, cuando nos dice mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender, y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender. Ejercicio 235, ¿no? Es decir, la inmanencia radical y sustancial de Dios en todas las cosas. Luego, el carácter afanoso. El carácter afanoso, es decir, está en los ejercicios y ahí pone una frase en latín que dice ad modum laborantis, es decir, el carácter afanoso de la presencia de Dios, ¿no? Es decir, considerar, así dicen los ejercicios, considerar cómo Dios trabaja y labora en todas las cosas por mí, en todas las cosas criadas sobre el haz de la tierra. Ejercicio 236. Y luego, pasar al descubrimiento de que todo es autocomunicación de Dios. Todo es autocomunicación de Dios. Es decir, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba. Así como el sol, así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. 237 los ejercicios. Bueno, y yo termino con una observación final, eh, que es la siguiente. Cuando se habla de alcanzar amor, cuando hablamos de alcanzar amor, contemplación para alcanzar amor, no, no se debe entender esta expresión en el sentido de un esfuerzo de carácter voluntarista, un esfuerzo de carácter voluntarista, ¿no? Alcanzar amor, un esfuerzo para que no, ciertamente no. Se trata solamente, con esa expresión, de despejar los impedimentos para poder acoger al Dios que viene. El amor se alcanza cuando somos cauce de la venida de Dios a nosotros. Bueno, esto es lo que había preparado para presentarles esta noche, la primera sesión. Después tendrán más cosas. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, decirles que ustedes tienen un trabajito que lo deben enviar al email del CI, a Silvia. Simplemente se trata de, teniendo en cuenta lo que esta noche han podido escuchar y lo que puedan repasar, tal vez viendo la grabación del video, intentar escribir una planita, una plana, ¿no? Plana o unas líneas más, ¿no? Que no sea mucho más de una plana y un poco, o una plana idealmente, que tomando en cuenta lo que hemos expuesto en esta primera sesión, redacten ustedes, de manera personal, obviamente, ¿no? Cómo introducirían a los ejercicios espirituales al grupo que ustedes acompañan o acompañarían o podrían acompañar. Entonces imaginan un público, ¿no? Jóvenes o un grupo de religiosas o de padres o
que sea un grupo del apostolado de la oración, lo que sea, redactar cómo ustedes introducirían la primera noche de los ejercicios espirituales al grupo que acompaña. ¿Qué les dirían? Simplemente. ¿Qué cosas importantes consideran que convendría decirles? Nada más. Eso de manera personal, una plana, y lo mandan a Silvia, ¿no?